Buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga inmensamente. Quiero darles la bienvenida a este tiempo de alabanza y adoración en el que recibimos de nuestro Padre Celestial su alimento y en el que nosotros podemos, a través de la alabanza y de la adoración, agradecerle por todos los beneficios, porque su misericordia es nueva cada mañana, dice su palabra. Ahí donde estamos, los invito para que dispongamos nuestro corazón para presentarnos ante Él y pedir que nos limpie, que nos lave, que gobierne nuestra vida. Dice su palabra en Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es, maravilloso Padre, tu palabra, Señor oh Dios, es verdad, bendito Dios. Gracias porque hoy queremos reconocer ante ti, Señor, que nos quisimos o profesamos, Señor, ser sabios siendo necios, oh Dios. Que muchas veces te dimos la espalda, oh Dios. Que muchas veces nos alejamos de tu presencia. Que muchas veces recibimos, oh Dios, las bendiciones del cielo y no te hemos agradecido y no te hemos reconocido, Señor, como ese todopoderoso, soberano Rey. Hoy queremos presentarnos ante ti. Decirte, Señor, que anhelamos que tú gobiernes nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra lengua, Señor, y que limpie nuestro corazón. Queremos que el corazón, oh Dios, donde te hemos dado la bienvenida, donde te hemos dicho que reines, Padre Celestial, sea un corazón limpio, Señor, sea un corazón perfumado para ti, bendito Dios. Gracias, Señor, porque por tu sangre preciosa, Dios, hemos sido curados, hemos sido libertados, hemos sido justificados, Señor Jesús. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Queremos exaltar tu nombre, a ese Rey de Reyes, a ese Dios soberano, a ese Todopoderoso. Queremos decirle que lo amamos, que lo necesitamos, que lo reconocemos como nuestro Padre Celestial, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Gracias por haber entregado a tu Hijo hermoso, Señor. Gracias, precioso Dios, porque lo diste todo, Señor. Nosotros solamente teníamos nuestro corazón manchado, nuestras manos vacías, y tú lo diste todo, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, Señor. Muchas gracias, oh Dios, porque tu amor fue infinito y es infinito para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque enviaste a tu Espíritu, Señor, para que clame con gemidos indecibles ante el Padre por nosotros, Señor. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra ayuda, Él nos sostiene, Señor. Permite que ese Espíritu de Dios, precioso Rey, hoy limpie y lave nuestras culpas, Señor. Queremos presentarnos ante ti con vestiduras blancas, con vestiduras, oh Dios, renovadas, Señor, por tu palabra y por la alabanza, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que nada nos podrá separar de tu amor. Dice tu palabra, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así es, bendito Dios. Hoy queremos decirte que estamos confiados porque nos hemos tomado de tu mano, de tu diestra poderosa. Queremos agradecerte, Señor, porque aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, nuestro corazón no temerá. Porque aunque andemos por valle de sombra y muerte, Señor, tú eres nuestro pastor, ese pastor que nos lleva a delicados pastos, aguas tranquilas, Señor, porque tú unges nuestra cabeza, amado Rey. Gracias, Señor Jesús. Hoy queremos establecer sobre nuestra vida tu palabra, Señor, apropiarnos de tus hermosas promesas, Señor, declarar que somos tus hijos, declarar que somos comprados con sangre preciosa. Gracias, maravilloso Dios, una vez más, bendecimos tu santo y precioso nombre. Amén.
aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, vamos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Digo de nuevo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh, levante su voz y dígale, levántate y sálvame. Oh, oh. Levántate y sálvame. Súbale al volumen de su voz. Levántate y sálvame. Señor, levántate y sálvame. Después de este tiempo de alabanza, de exaltación al nombre de nuestro Padre Celestial, quiero invitarlos para que dispongamos también todo nuestro ser para el tiempo de aprendizaje de su palabra. Que sea nuestro Dios abriendo nuestros oídos espirituales, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos grabar, memorizar y meditar su palabra. Dice su palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es, maravilloso Dios, hoy queremos, precioso Padre, pedirte, Señor, que alimentes nuestra fe, oh Dios, que alimentes nuestro corazón, que tu Espíritu sople, Señor, sobre ese corazón desierto que a veces tenemos, Señor.
sobre ese corazón, precioso Padre, que tiene hambre y sed de ti, Señor. Como dice tu palabra, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama hoy el alma mía, Señor. Así clamamos, oh Dios de los cielos, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor, de tu palabra, bendito Padre, de ese alimento, Jesús, Dios de los cielos. Queremos, Señor, presentar nuestra vida, Señor. Queremos extender nuestras manos a ti y clamarte, Señor, porque ese alimento que tú tienes, que es como espada de doble filo, Señor, llegue a nuestra vida, la transforme, Padre Celestial. Riegue nuestros corazones, que son corazones muchas veces secos, Señor. Que riegue nuestra mente, que riegue nuestro ser, que podamos vivir, Señor, de tu palabra confiados, que esa fe, oh Dios, que necesitamos para ser viva y eficaz esta tu palabra, Señor, sea establecida en esta hora. Amado Dios, te damos las gracias por la vida del predicador. Te damos las gracias porque tú nos hablarás de él, a través de él, porque tu Espíritu nos hablará a través de él, Señor. Y te rogamos, maravilloso Padre, Dios de los cielos, que seas tú derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es, maravilloso Dios. Queremos que tú derribes todo argumento, que derribes toda altivez, Señor, que se levanta contra el conocimiento de tu palabra y que sometas nuestros pensamientos, que sometas nuestro corazón, que sometas nuestra vida, Señor, a la obediencia a Cristo, Padre Celestial. Te agradecemos por este tiempo. Colocamos en tus manos nuestra vida, la vida de nuestros pastores, la vida de nuestros líderes, Señor. Bendito seas hoy y siempre, maravilloso Jesús. Una vez más te decimos que te amamos, que te necesitamos, Señor. Que si hay algo bueno en nuestro corazón y en nuestra vida, es porque tú lo has puesto allí, Señor. Es porque tú has colocado esa semilla. Hoy queremos que nos ayudes, Señor, a que esa semilla crezca, a que esa semilla se fortalezca y esa semilla sea Dios de los cielos dando fruto para que otros, Señor, lleguen a tus pies, para que seamos luz a las naciones, para que seamos sal a esta tierra que tanto necesita, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están en este día? Un saludo cordial. Vamos a orar para entregar este momento de la predicación en manos del Espíritu Santo para que nos dirija a toda verdad y nos enseñe las cosas que necesitamos saber. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Alabamos tu santo nombre, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, a pedirte, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que abras nuestros oídos espirituales y nos des entendimiento, Señor, para conocer, para que sea revelada tu palabra en nuestras vidas, Señor. Para que no seamos los mismos, Señor, luego de tener un encuentro personal contigo. Para que tu palabra cambie, transforme todo aquello, Señor, que necesitamos cambiar, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas. Padre, bendecimos tu palabra, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, el título de la predicación es un encuentro personal con Cristo. Tal vez muchos de nosotros decimos que conocemos la Biblia o que conocemos la palabra de Dios, y si nos preguntan acerca de Jesús podríamos dar alguna razón y podríamos decir que lo conocemos.
Pero tal vez muchos de nosotros no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo. Y si no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, nuestra vida no ha cambiado, nuestra vida sigue siendo la misma que era hace unos años. Realmente no hay una transformación en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar y de actuar, hasta que no tenemos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, estamos expuestos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y esa gracia nos transforma radicalmente. Es imposible entrar al agua y no mojarse, así como es imposible estar expuesto a la gracia de Jesucristo y no ser santo, no llenarse de su santidad, del aroma que Cristo tiene, el aroma de su amor. Entonces, un encuentro personal con Cristo toca nuestra fibra más interior y nos llena de dentro hacia afuera. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo muchas personas tuvieron ese encuentro personal y su vida fue totalmente transformada. Así que en el día de hoy, el objetivo de esta predicación es que tengamos o que sepamos cómo tenemos ese encuentro personal con Cristo, y nuestra vida, si hay alguna área de nuestra vida que no ha tenido ese encuentro personal, que no haya sido tocada por la gracia del Señor Jesucristo, entonces sea tocada, sea transformada radicalmente. No va a ser la misma con seguridad. Entonces, ¿cómo tenemos ese encuentro personal con Cristo? Primero vamos a analizar el encuentro personal que tuvieron algunas personas en la palabra de Dios con Jesús y cómo su vida fue transformada. En Juan 3:4 vemos, o en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vemos cómo Nicodemo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tuvo la oportunidad de hablar con Él, y las palabras del Señor Jesús lo llevaron a hacerle revelado quién era el Señor Jesucristo y qué era lo que Él iba a hacer. En Juan 3:4 vemos que dice la palabra de Dios: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, vemos como Nicodemo, lo leemos en el capítulo 3, pues fue de noche a visitar al Señor Jesús y pues le preguntaba, ¿no? Cuestionaba al Señor Jesús acerca de él, pues era imposible que él no fuera un enviado de Dios ante las señales que él miraba que el Señor Jesús hacía. Pero el Señor Jesús va más allá y le dice: tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y a medida que la conversación avanzó, el Señor Jesús se revela a sí mismo como esa necesidad que tenía Nicodemo, como esa forma de contarle a Nicodemo que él era el Hijo de Dios y que si Nicodemo creía en él iba a tener vida eterna, porque para eso Dios lo había enviado al mundo. Y después de esa revelación que concluye en Juan capítulo 3, del 15 al 18, donde el Señor Jesús le dice que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿sí? y no pasa a condenación, y se revela a sí mismo como ese enviado de Dios que Nicodemo necesitaba en su vida. Entonces, luego al final de la Biblia vemos a Nicodemo cumpliendo o sirviendo los propósitos de Dios, cuidando el cuerpo de Jesús luego de su muerte. Vemos en Juan 19, 39 al 40, que dice la palabra de Dios: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
entonces vemos cómo al final este hombre religioso ya no fue el mismo, ese maestro sin revelación al cual Jesús le decía, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? Y luego le fue revelándose a sí mismo a Nicodemo, y entonces Nicodemo, su vida fue transformada totalmente. Básicamente Nicodemo estaba muerto en vida, pero luego de la conversación que tuvo con Jesús, Nicodemo no volvió a ser el mismo, y por eso lo vemos al final de la Biblia sirviendo a Jesucristo, cuidando el cuerpo de Jesús con las especies aromáticas. También vemos en la Biblia un encuentro personal que cambió a una mujer radicalmente, y ese encuentro fue el que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Vemos que en Juan 4, en todo el capítulo 4, se nos habla de una conversación que tuvo Jesús con una mujer samaritana. Dice la palabra de Dios, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Observemos cómo es parecida esta conversación a la que muchos tenemos hoy con Dios, o a las que muchos podemos llegar a acercarnos. Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, sabemos que es el Mesías, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Muchos decimos lo mismo. Si nos preguntan acerca de Jesús, decimos sí, Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Pero es decir que ella lo sabía, pero cuando ella Jesús le dice, yo soy ese Mesías, y se revela a ella, habla con ella, Jesús no la acusa del pecado que ella tenía, pero le muestra el pecado que ella tenía. Y ella da ese testimonio de que Jesús la conocía, de que Jesús conocía y que sabía todo de ella, porque sabía que era una mujer que había vivido repitiendo el pecado una y otra vez, pero Jesús se revela a sí mismo como esa agua que ella tiene que beber para que calme su sed totalmente y no tenga que buscar el calmar esa sed en un hombre tras otro hombre y otro hombre, en el pecado repitiéndolo otra vez, sino que con Jesús, con ese encuentro personal, su sed es saciada, y eso es lo que le revela el Señor Jesucristo. Luego de tener ese encuentro, la mujer samaritana, de tomar de esa agua que quita la sed para siempre que le ofrece el Señor Jesucristo, ella terminó siendo transformada y liberada, dando testimonio del Salvador. A través de ella vinieron otros a Jesús. Lo vemos en Juan 4 del 39 al 42, donde dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El encuentro personal que tuvo la mujer samaritana con Jesús llevó a otros, por el testimonio inicial de ella, a que ellos también tuvieran un encuentro personal. Por eso dice, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros lo hemos escuchado. Hemos tenido un encuentro, una conversación personal con Él, y ahora creemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, ellos no lo estaban diciendo solamente por decirlo, como muchas veces hacemos ahora, sí, este es Cristo, sino que tuvieron ese encuentro personal y radical que cambió sus vidas para siempre. Lo mismo también tuvo un encuentro personal el Señor Jesucristo con Saulo, con el que conocemos como Pablo, pero antes en las escrituras revelan o muestran que se llamaba Saulo. Y ese encuentro personal fue camino a Damasco, persiguiendo a los seguidores del Cristo vivo. Eso lo podemos leer y estudiar en la palabra de Dios en Hechos capítulo 9. Y vemos cómo le dicen Hechos 9, del 5 al 6. Después de que Pablo tiene ese encuentro personal con el Señor, o tiene ese encuentro tan radical,
Él se cae del caballo, mira una luz resplandeciente y dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, aquí vemos cómo Pablo tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Se le reveló solo a él en ese momento. Y siendo Pablo un hombre intelectual, un hombre muy estudiado, preparado, lleno de muchos títulos, al final de cuentas, todo eso lo perdió por causa de Cristo, o lo abandonó por causa de Cristo. El mismo Pablo cuenta que él fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo, no importan los títulos, los estudios, pobre, rico, quién es, ese encuentro personal cambia radical nuestra vida. Ya no importa, digamos, lo que fuimos, ni los títulos, ni nada de eso, sino que ahora solo importa Cristo. Pablo, teniendo un intelecto al servicio de sí mismo y una convicción religiosa inquebrantable, fue transformado por el Señor Jesús en un siervo fiel y lleno del Espíritu de Cristo, que llevó el mensaje de la gracia de Jesucristo y de su verdad a través de todo el mundo. Lo perdió todo, pero ganó a Cristo. Cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, perdemos todo. Todo el pasado, todo el pecado, todo eso se pierde. Lo que éramos antes con un encuentro personal con Cristo es arrojado al fondo del mar. Y ya no importa quiénes éramos, sino quiénes somos en Cristo. Y quiénes vamos a ser en la medida que Él nos va transformando de gloria en gloria. Ahora, la pregunta es, en el presente siglo, tú que estás mirando esta predicación allá, ¿has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Es la pregunta más importante que te puedes hacer. ¿He tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Porque si has tenido un encuentro personal con Cristo, tu vida no puede seguir siendo la misma, esclava del pecado, de los vicios, sirviendo a las cosas del mundo. Si tu vida está llena de dolor, de resentimiento, de pecado, de vicios, de derrota, pues es momento de tener un encuentro personal con Cristo para que tu vida pueda ser transformada. Pues el Padre en su gran amor, a través de Jesucristo, nos rescata del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su Hijo amado. Entonces es clave que nosotros sepamos cómo ahora en el presente siglo tenemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y este encuentro personal lo tenemos a través de 3 cosas fundamentales que el Señor ha colocado o ha provisto para que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. En mi caso, y en el caso de todos los cristianos que hemos tenido ese encuentro personal, hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo a través de su palabra. Esta palabra, o esta santa palabra, es la que nos permite tener un encuentro personal directo con el Señor Jesucristo. Y este es mi testimonio. Yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo a través de su palabra. La segunda cosa con la que tenemos o podemos tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo es a través de la oración, lo cual vamos a ver un poco en profundidad cómo tenemos ese encuentro personal con Cristo a través de la oración. Y la tercera forma de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo es a través de la congregación, a través de la iglesia, a través de los hermanos en Cristo, de otros que han creído en Cristo y que a través de su vida revelan
la gloria del Señor Jesucristo. Vemos cómo diferentes tipos de personas de diferente profesión en diferentes tiempos en la humanidad han tenido ese encuentro personal con Cristo. Lo vemos desde el Génesis, con Abraham, cuando tuvo ese encuentro personal, pasando por muchos profetas, por Moisés, que tuvieron ese encuentro de tú a tú con el Señor Jesucristo. Y sus discípulos, Pedro, Juan, el apóstol Pablo, muchos tuvieron ese encuentro personal. Pero más importante que eso es que nosotros ahora tengamos ese encuentro personal con Cristo. Entonces, para tener ese encuentro personal, lo primero que debemos hacer es aprender la palabra de Dios. La palabra nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A través de su palabra nosotros somos edificados, somos limpiados, somos redargullidos, somos transformados, somos renacidos de nuevo. Por eso cuando Nicodemo tiene ese encuentro personal y Jesús le dice, le es necesario nacer de agua y de espíritu, esa agua representa la palabra de Dios, y eso se nos revela en Primera de Pedro 1:23, donde dice que somos renacidos por esa agua de la palabra de Dios. Hemos sido renacidos por esa palabra del Señor. Entonces necesitamos estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios para manejarla con perfección, como dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, estos pastores, maestros que el Señor ha dejado en su iglesia, son para aprovecharlos en el buen sentido de la palabra, para ser enseñados, para aprender de ellos, a manejar con precisión la palabra de Dios, y ante esto tenemos que ser diligentes. ¿En cuántos cursos bíblicos estamos? ¿O estamos en un curso bíblico? ¿Estamos siendo preparados semana tras semana en la palabra de Dios? ¿Conocemos y manejamos de verdad diligentemente la palabra de Dios? ¿La manejamos con precisión? ¿O aún tenemos muchas dudas, muchos vacíos en la palabra de Dios? En la medida que conozcamos la palabra de Dios y empecemos a ser preparados en la palabra de Dios, vamos a tener muchos encuentros personales con el Señor Jesucristo, porque Él mismo nos va a revelar su palabra a través de su palabra. Notemos que dice, y Él mismo constituyó, ¿a fin de qué? O sea, hay un objetivo, ¿sí? Él mismo lo hizo con ese objetivo. La otra forma de tener un encuentro personal es a través de la oración, y eso lo vemos en Mateo 6:6. Y dice la palabra de Dios, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos cómo la palabra de Dios nos lleva a descubrir todas estas fuentes de bendición y fuente de estos encuentros personales con el Señor Jesucristo. Por eso el principal forma de encuentro personal es la palabra de Dios, que nos revela otras bendiciones. Cómo orar. Orar es un privilegio, es una gran bendición, es algo que parece sencillo, pero que es contundente, que es importante, que es transformador en nuestras vidas. Entonces aquí nos habla de que es algo secreto, por eso habla de cerrar la puerta, es algo íntimo, es esa oración íntima que no puede ser cambiada por nada más. También hay unas oraciones en comunidad, oramos con nuestra esposa, con nuestra cónyuge, oramos con nuestros hijos, oramos en nuestra iglesia, pero la oración principal, o la primera oración, o primordial, sin quitar las otras, es la oración que tenemos en comunión con el Señor Jesucristo. Es esa oración donde entramos en lo secreto y vamos y descargamos en Él todas nuestras preocupaciones, todos nuestros afanes. Y por eso dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, por eso a través de la oración tenemos ese encuentro personal donde vamos y todas esas preocupaciones, esas cargas, se las entregamos al Señor y le damos gracias, y Él nos da su paz y nos da su descanso y nos guía nuestro camino. Por eso dice también en Mateo 6:7 que orando no usemos vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Los gentiles, cuando se refiere acá en el contexto de la palabra de Dios en ese tiempo, pues eran los romanos, los griegos, todos los que no eran judíos. Y básicamente en su cultura había la costumbre de repetir oraciones a los dioses. Y tenían dioses, tanto figuras de hombres como figuras de mujeres y de animales, y repetían oraciones a ellos. Y esa costumbre de alguna forma llegó a la religión tradicional y se insertó, pero esto es totalmente falso. Nosotros no podemos hacer repeticiones. Aquí el mismo Señor Jesucristo lo dice. No es repetir una oración Jesús 1000 veces o repetir muchas oraciones pensando que por eso vamos a ser escuchados. Nuestra oración debe ser sincera, es una oración personal, es una conversación con Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios nos habla a través de su palabra, y nosotros le hablamos a Él cuando oramos. Le contamos, descargamos toda nuestra ansiedad sobre Él, y con acción de gracias y con un corazón arrepentido, contrito y humillado, el Señor no lo despreciará jamás, no lo rechazará. Él escucha nuestra oración, dice el Salmo que atentos están sus oídos a nuestras oraciones. Por eso nos enseña el Padre Nuestro a continuación, y nos dice que en el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así. No dice vosotros repetiréis así, sino hablarán con Dios de la siguiente manera. Y por eso habla la oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, esta oración que todos conocemos habla de primeramente reconocer que de Dios es la soberanía y Él tiene el control de toda situación. También en esa oración le pedimos por nuestras necesidades. En esa oración nosotros le confesamos nuestros pecados a Él. Por eso dice: y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y por eso habla de confesar el pecado a Dios. En el versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Habla de entrar a la presencia de Dios pidiéndole perdón, pero también perdonando a aquellos que nos han ofendido. El perdón es una forma, una relación. Cuando estamos en la relación con nuestro Padre, Él nos dice: bueno, ¿y cómo te fue hoy? ¿Ya perdonaste? ¿Ya arreglaste esta situación? No, Padre, no he arreglado esta situación. Y empezamos a pedirle la guía, pero nos dice el Padre, la oración nos lleva a eso, a ir a arreglar esas situaciones difíciles de nuestras relaciones que tal vez hemos tenido y que no hemos sabido perdonar, o buscar la forma de que haya reconciliación. Entonces la oración es una forma muy importante donde tenemos un encuentro personal, porque nuestro corazón es confrontado. Entonces también esa oración nos revela que esa oración es dirigida al Padre en el nombre de su Hijo y dirigida, guiada por su Espíritu Santo. Por eso en Juan 14:13 dice que todo lo que pidiéramos o lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Pero también vemos en Romanos 8:26 que dice que y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces dirigimos la oración al Padre en el nombre de Jesús, por la gracia de Cristo, pero dirigidos por su Santo Espíritu. Y la tercera forma en la que tenemos ese encuentro personal, todo esto lo estamos hablando de forma muy práctica, el estudio
de la palabra de Dios, la oración personal con el Señor Jesucristo y la congregación. En Romanos 1, 9, 12 habla una palabra muy hermosa y Pablo dice por el Espíritu Santo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando para que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Siendo Pablo apóstol del Señor Jesucristo, él tenía esa necesidad de ir a ministrarlos, a llevarles algún don, pero también el ser mutuamente confortados. A pesar de ser apóstol del Señor Jesucristo, él veía esa necesidad no solo de llevarles la palabra, sino de ser mutuamente, de él también ser confortado, de él también compartir esa comunión con los hermanos. Y en esa comunión que tenemos unos con otros, los creyentes en Jesucristo, esta comunión no la vas a encontrar en el mundo. Esta comunión no la vamos a encontrar entre comillas, en los amigos o amigotes del mundo, sino en los creyentes, en los hermanos en Cristo, en los que son amigos de Cristo y por ende son amigos también de nosotros. Esa verdadera comunión que encontramos ahí es una forma de tener ese encuentro personal con Cristo, porque donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor Jesucristo. Entonces Pablo miraba esa necesidad de ser reconfortado en su espíritu, de tener esa comunión unos con otros. Entonces es clave este pasaje. Yo les pido que lo estudien en su casa, de cómo Romanos 1 habla revela esto. Tenemos muchos otros pasajes donde nos habla de que somos el cuerpo de Cristo y que nos necesitamos unos a otros para ser edificados mutuamente. Entonces es clave esta tercera cosa también, este tercer asunto, que es la congregación, que es los hermanos en Cristo. Como conclusión, esa conclusión la tenemos en Ageo 2:9 y nos dice la palabra de Dios: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El encuentro personal más importante que vas a tener con Cristo es el de mañana en la mañana. Ya tuvimos un encuentro personal cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, y si tú no lo has tenido, yo te invito para que recibas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el encuentro más importante es el que vas a tener mañana. La oración más importante es la que vas a tener mañana, no es la gloria pasada. No es la oración que hiciste hace unos años, hace unos meses, y que el Señor te contestó, porque el Señor contesta la oración y se manifiesta poderosamente y hace poderosamente. Y esos testimonios son muy importantes para que otros crean, pero el testimonio más importante que vamos a tener es el de mañana, es el que va a suceder pronto en nuestra relación diaria con el Señor Jesucristo. Muchas veces nos quedamos en esa gloria pasada, nos quedamos en lo que sucedió y siempre estamos contando cosas que pasaron hace 20, 30 años, y eso está bien también, no se debe quitar, porque son testimonios de nuestra vida personal con Cristo y muchas veces los contamos, pero el testimonio personal más importante es el que vas a tener mañana en la mañana, el que va a ser próximo, el próximo testimonio. La próxima enseñanza es la más importante. Muchas veces nos quedamos ya con el curso bíblico que hicimos, tenemos 10 cursos bíblicos, pero el curso bíblico, la enseñanza más importante que vas a tener es la de mañana, es la próxima enseñanza que tienes en la próxima reunión en tu iglesia, en el próximo curso. Esa es la más importante y con una expectativa grande la debemos esperar como la más importante. Asimismo, hay que seguir escudriñando, porque el que no avanza se estanca. Así que la oración más importante
el encuentro personal más importante, el estudio bíblico más importante es el que vas a tener mañana, es el que vas a tener y que vas a construir una relación día a día, y a esa debemos estar expectantes, con esa expectativa de tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la oración, a través de nuestra congregación. Y eso es algo que vamos a tener día a día. Desde este momento, a través de mi vida, tú estás teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Yo he tenido un encuentro personal con Jesucristo cuando me encuentro con otros hermanos, porque a través de la llenura del Espíritu Santo en ellos, el Señor me ha hablado también. Y mi vida no ha vuelto a ser igual, cada día ha sido transformada de gloria en gloria. Le damos gracias al Señor y el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y Padre, te pedimos, Señor, que cada día podamos tener un encuentro personal, Señor, contigo. A través de tu palabra, Señor, que tú nos hables por medio de tu Espíritu, nos reveles, Señor, tus propósitos, tus planes. Purifiques nuestra conciencia, Señor, nuestra mente sea transformada, Señor. Nuestra forma de pensar sea profundamente transformada por tu palabra, Señor. Sabemos que así lo hace, Señor, porque tu palabra es viva, es espíritu y es verdad. Por eso podemos decir que cuando leemos, cuando estudiamos tu palabra, somos transformados y tenemos ese encuentro contigo. A través de la oración, Señor, depositando en ti toda nuestra ansiedad, todo nuestro afán, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Y a través de la congregación, Señor, porque sabemos que estás ahí, que hacemos parte del cuerpo de Cristo, irrigado por tu sangre preciosa y unido por tu Santo Espíritu, Señor, porque todos tenemos ese mismo Espíritu, y por eso también tú nos hablas a través de los hermanos, a través de todos nuestros hermanos, tú nos hablas de forma también particular y única, Señor. Gracias, Señor, porque crecemos, y danos esa hambre y esa sed, Señor, por conocer cada vez más tu palabra y que sea revelada a nosotros, Señor. Te damos gracias por ese encuentro personal que tenemos ahora contigo y que vamos a tener mañana en la mañana o en el momento que hayamos propuesto encontrarnos contigo en oración, Señor. Te oramos también, bendito Dios, por los diezmos y por las ofrendas, Señor, porque ha sido un principio que tú has dejado en tu palabra, Señor, para que por ese amor que tú nos has dado, nosotros por ese amor demos más, Señor. Demos abundantemente para tu iglesia, para tu gloria, Señor, para que sea conocido tu testimonio, Señor. Y también te damos gracias, Señor. Oramos, bendito Dios, por todas las personas de la iglesia, Señor, por todos los que están escuchando este mensaje, Señor, para que tengan ese encuentro personal, Señor, con Cristo mismo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahí donde estás, continúa en oración a través de la alabanza. Permite tener ese encuentro personal y continúa a través de la alabanza que vamos a escuchar ahora, alabando a Dios, dándole gracias y viviendo una vida no religiosa, sino una vida en Cristo, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Amén. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará.
Desde tiempos antiguos cumpliste su plan. Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará.